Ahora se me oye, ¿sí? Bueno, pues buenos días. Feliz día del orgullo friki a todos los frikis y lo siento un poco por todos los demás. ¿Qué es el universo? Porque si queremos cubrir la historia del universo en un día, tendremos que empezar diciendo qué es el universo. Pues podríamos decir que el universo es todo. Todo lo que existe forma parte del universo. La radiación, la luz, la materia, las estrellas, los planetas, las galaxias, los seres vivos, nosotros incluso, seres vivos, los seres humanos, estructuras enormemente complejas y ordenadas, capaces incluso de preguntarse e indagar sobre el universo del que forman parte, sobre su origen y sobre su destino. Sin embargo, aquí, atrapados en la superficie de este planeta vulgar, que gira alrededor de una estrella mediocre en una galaxia del montón, es fácil caer en la ilusión de que las cosas han sido siempre así, de que siempre ha existido la Tierra, la vida, y esto no es así. Por no haber, no siempre han existido las estrellas, ni siquiera la luz ha existido siempre, ni los átomos que componen nuestro cuerpo, ni siquiera los átomos más ligeros de hidrógeno. Esto ya comenzamos a intuirlo hará unos 80 años más o menos, cuando Lemaitre y Hubble, de manera independiente, observaron que las galaxias se alejan cada vez más en el cielo. Y esto era una evidencia de que si uno rebobina hacia atrás la película, llega a la conclusión de que el universo tuvo que tener un origen. ¿Y cómo fue este origen? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a dar la charla más o menos en tiempo real, ¿vale? Vamos allá. Esto debería tener sonido, no sabemos por qué no lo tiene, a ver si me pueden conectar el sonido. Bien. Bueno, como pueden ver, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, pasan un montón de cosas. Y luego no pasa nada reseñable en aproximadamente unos 380.000 años, que no me quiero yo ni imaginar cómo habría sido el universo de haber estado programado en Windows. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que ahora retrocedamos, rebobinemos otra vez y vamos a ver las cosas desde el principio, desde el momento inicial. Y entonces aquí cabe preguntarse varias cosas, cabe hacerse varias preguntas. El Big Bang, Big Bang, la gran explosión, un mal nombre, de hecho en origen era más o menos despectivo hacia esta teoría. No es ni gran, porque en el momento inicial todo el universo estaba condensado en un solo punto, con lo cual no podía ser más pequeño, y de explosión nada, porque no había ni siquiera luz, lo que se crea es el espacio y el tiempo, no es una explosión como en las películas, no tiene nada que ver. ¿Cuándo sucedió el Big Bang? Pues tenemos creemos con bastante confianza, con bastante grado de certeza, que ocurrió hace unos 13.800 millones de años, año arriba, año abajo. ¿Y por qué sucedió? Bueno, la física no se encarga del por qué, sino del cómo. Pero el cómo es lo que más o menos lo que vamos a ver a lo largo de la charla. El por qué, yo si tuviera que apostar personalmente, diría que porque en el mundo de lo pequeño, en el mundo de lo cuántico, todo lo que tiene alguna probabilidad de ocurrir terminará ocurriendo tarde o temprano si uno se sienta a esperar y tiene más paciencia que el comentarista de Oliver y Benji. ¿Y dónde ocurrió? Otra pregunta. Pues podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el centro del universo tuvo lugar aquí, en Bilbao. Y esto es estrictamente cierto. Lo que pasa es que, bueno, ya si nos ponemos un poco pejigueros, no es menos cierto que el centro del universo también está en Teruel, en Nueva York, en la galaxia de Andrómeda y en otros lugares de las afueras de Bilbao. ¿Por qué? Pues porque lo que se creó en el Big Bang fue el mismo espacio-tiempo y todos los puntos del espacio que nos rodea, en su origen, estaban
condensados en un mismo punto. Un mismo punto donde estaba contenida toda la energía del universo, toda la materia en forma de energía también, que ya saben que la materia y la energía son dos caras de una misma moneda. Todo estaba condensado en un solo punto de densidad infinita. Y entonces sucedió el Big Bang, la gran explosión. Se creó el universo, se creó el espacio y el tiempo, y vamos a ver cómo sucedió. Lo vamos a ver como si fuera una historia. Una historia, como nos gustan las historias, movida por un conflicto. Un conflicto entre dos entidades. Pero no se vayan a pensar que son dos entidades con voluntad propia, inteligencia, consciencia, barba, nada de eso. Va a ser un conflicto entre dos demiurgos ciegos, estúpidos y azarosos. A lo mejor alguno está pensando en los principales actores de nuestra escena política, no me refiero a esos. Son el orden y el caos. El orden, que en este momento inicial, toda la energía del universo está condensada en un punto, no se puede pedir mayor orden. Y el caos, que hará expandirse el espacio-tiempo, cada vez más, cada vez irá enfriándose, de manera que al final, de no ser impedido por nada, el universo se convertirá en un lugar yermo, frío y completamente inerte. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver cómo comienza esta historia, el momento inicial. Se crea el espacio y el tiempo. El momento inicial. Aquí vemos, al principio, la temperatura era mayor de 10 a la 30 Kelvin. ¿Esto qué es? 10 es un 1 seguido por 30 ceros. Tela. Y en este momento, bueno, pues ¿qué podríamos ver a nuestro alrededor, en nuestra historia? El paisaje que tiene este reino es una espuma espaciotemporal de energía muy densa, prácticamente homogénea, pero en la pequeña escala, salpicada de fluctuaciones cuánticas. O sea, que en el mundo de la cuántica las cosas no son blanco o negro, sino que puede ser blanco y negro al mismo tiempo, y es algo completamente ajeno a la experiencia cotidiana. ¿Y cómo era este reino? Pues bien, sobre esta época, sobre los instantes iniciales, realmente no conocemos nada. Esto que voy a decir ahora, la primera parte de la charla, es pura especulación. Así que quizá deberían haberlo puesto por la tarde, esta parte, pero bueno. Hay varios mitos que han llegado, varias ideas, todas especulativas. ¿Por qué? Porque la herramienta que se usa para estudiar el Big Bang y la expansión del espacio-tiempo es la relatividad general de Einstein. Y la relatividad general, cuando bajas a las escalas pequeñas, a los tamaños muy pequeños, se da de bruces con la mecánica cuántica y no se llevan bien. Y no sabemos hacer, de momento, que se lleven bien. Entonces, de esta parte, y la charla irá siendo menos especulativa a medida que avancemos, no se sabe nada. Alguna gente sostiene que en el origen las cuatro fuerzas de la física, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, estaban unidas en una, o sea, se comportaban como la misma fuerza, una única fuerza, que ya me imagino aquí a que puso esta idea diciendo, no le llames fuerza que queda muy vulgar, llámalo superfuerza. Bien. Como digo, esto es pura especulación. El caso es que el espacio-tiempo ya se estaba expandiendo y la estabilidad del reinado de esta fuerza que gobernaba nuestro reino fue muy breve, muy breve. Tal que la 10ª parte de una septillonésima de segundo. O sea, casi nada. En ese momento, dicha fuerza se escindió en dos fuerzas. Si es que antes había habido una solo y no es esta situación desde el comienzo, que no lo sabemos. Dos fuerzas que serían la gravedad, que conocemos, y una gran fuerza unificada.
Pero bueno, hubo más conflictos, pueden ver aquí. Cuando digo conflictos me refiero a cosas como cambios de fase, parecidos a los cambios de estado del agua, por ejemplo, al calentarla de líquido y pasar a sólido, cambio de estado. Pues esto tampoco duró mucho tiempo. Cuando el reloj ya contaba 10 a la menos 35 segundos, que es la décima parte de una sextillonésima de segundo, la temperatura ya había bajado mil veces, era 1000 veces menor, y ya en este momento ya hay tres fuerzas. O sea, es un reino que está constantemente cambiando. Aquí empieza una, luego hay una guerra y luego... Entonces, tenemos aquí la gravedad, representada por esta muchacha, que es la que se ha ido para allá, para el este del mapa, ha cruzado el mar y está por allí. Tenemos la fuerza electrodébil, que es una especie de alianza entre la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, y, por último, la fuerza nuclear fuerte. Además, este momento es interesante porque las inestabilidades que había en la energía que medraba en el tejido del espacio-tiempo dio lugar a las primeras partículas, a una completa sopa de partículas. Así surgieron los quarks. Los quarks, los bloques de construcción más básicos de la materia, pero que estaban disgregados por ahí, cada uno a su bola, yendo a toda velocidad, y no servían de nada sin alguien que los organizase un poco y los ordenase. Surgieron también los leptones, los electrones, que son los electrones y los neutrinos con sus correspondientes antipartículas, por ejemplo, que son los positrones y los antineutrinos. Estos eran valientes guerreros que estaban por allí también dando vueltas, pero que de momento eran indistinguibles entre sí. Por otro lado, también surgieron los agentes de algunas de las fuerzas, los gluones, los agentes de la fuerza nuclear fuerte, y los gravitones, los agentes de la fuerza gravitatoria, de la gravedad. Y en esta época había gente que estaba allí en el borde, por el borde más al norte, allí en el muro muy grande que tenían al borde del universo, y decían, oye, que mira, que esto, cuando uno coge un gas y lo expande, ¿qué ocurre? Que se enfría, que mira, que esto se está expandiendo, que llega el invierno, que winter is coming y tal. Y de hecho, sí, comenzó la inflación, el primer invierno. Realmente no sabemos por qué sucedió la inflación, quizá por uno de estos cambios de fase, pero lo cierto es que introducir la inflación en los modelos resuelve de una tacada un montón de problemas. ¿Qué es la inflación? Bueno, pues es un periodo que duró un instante en el que el caos, que este es el jefe de las fuerzas del caos, tenemos ahí, tomó el universo, que es la superficie de este globo. Tienen que imaginarse la superficie del globo como el espacio tridimensional. Y durante un instante brevísimo, el universo se hinchó y se hinchó y se hinchó, el espacio-tiempo creció. Creció tantas veces su tamaño que antes de empezar la inflación era más pequeño que la longitud más pequeña que se puede medir según la mecánica cuántica. Y cuando la inflación terminó, el universo tenía un tamaño aproximadamente de 1 metro. Mucho más rápido que la luz. Esto sería luego, cuando la inflación terminó y el universo siguió expandiéndose a un ritmo un poco más potable. Avanzamos un poco en el tiempo, porque la gente ya se olvidó de aquello, más o menos, la mayoría, y siguieron avanzando. Hubo más conflictos, y las tres fuerzas que había antes, cuando el universo contaba con 1 billonésima de segundo, y la temperatura era de 1000 billones de grados, surgieron las 4 fuerzas que conocemos hoy en día. La gravedad, fuerza de la gravedad, que es un fenómeno que afecta curva el espacio-tiempo y afecta y se nutre de no solamente la materia, como se pensaba en tiempos de Newton, sino de cualquier otra forma de energía. Actúa a gran distancia y actúa sobre cualquier partícula con masa. Entonces,
esta será la única que podrá hacer un poco algo para frenar un poco la expansión. Pero ya llegaremos también a eso. Por otro lado, tenemos la fuerza electromagnética. Si esta era la casa, en nuestra historia, la casa Targravitarien, pues la fuerza electromagnética será la casa Electromaglannister, capaz de provocar tanto atracción como repulsión, dependiendo de si las partículas tienen carga positiva o negativa. Por otro lado, tenemos la fuerza nuclear débil, la casa Wickairel, encargada de las desintegraciones radioactivas, de más o menos aligerar o debilitar núcleos pesados, no sé si me entienden, como el uranio, por ejemplo. Y por último, la fuerza nuclear fuerte, la casa Stark, que quiere decir strong, fuerte en chino-japonés, y que será la encargada, con su rollo del honor y la lealtad, de mantener unidos los quarks y crear los núcleos atómicos y mantenerlos unidos. Bien, en esta época también surgieron los fotones, cuando tenía una billonésima de edad el universo. Los fotones, entonces uno dice, bueno, pues por fin habría luz, ¿no? Pues vaya, como que no. ¿Por qué? Bueno, pues para imaginarlo, tenemos aquí un concierto de Iron Maiden, tenemos aquí todos los quarks y los leptones, están todos aquí así dando cuernos y dando vueltas por allí como locos, y entonces, pues... Disculpe, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Pero si no hay polvo, no ve el calor que hace. 1000 billones de grados, ¿cómo va a haber polvo? Cuando hace calor es cuando apetece el... Sí, bueno, más bien cuando hace calor es cuando a uno le gustaría que hubiera. No. Sí. Mire, Bueno, hacemos una cosa, no hay polvo todavía, ni siquiera hay partículas, no hay elementos químicos, no hay nada. Mira, vuelva usted dentro de varios cientos de millones de años y vamos a ver, que ahí calculo yo más o menos. Bueno, me tomo un café y vuelvo. Vale. Muchas gracias. Perdonen la interrupción. Bien, estábamos diciendo que tenemos aquí los fotones y el concierto de Iron Maiden. Pues vamos a imaginar que ponemos al abuelo este aquí en medio. Y el abuelo quiere irse a su casa. Bueno, pues no va a llegar a su casa. Todo lo que va a hacer es rebotar aquí, rebotar así, rebotar contra todo lo que hay, y nunca va a llegar a ninguna parte. Como mucho, en esta época, el universo sería una especie de niebla resplandeciente, pero nada más. Avanzamos un poco más en el tiempo, ya estamos en la millonésima de segundo, y la temperatura ha descendido un poco. Aquí, por fin, los Stark, la fuerza nuclear fuerte, decide tomar cartas en el asunto y toma a su agente, los gluones, que asocian a los quarks de 3 en 3. Siempre de 3 en 3, a todos los quarks del universo. Los unen de 3 en 3 y desde entonces no se han separado. Y los quarks, las asociaciones de quarks de 3 en 3, son lo que da lugar a partículas como el protón, que forma parte del núcleo atómico, con carga positiva, el neutrón, que también forma parte del núcleo con carga neutra, y sus correspondientes antipartículas. El antiprotón y el antineutrón. El antineutrón, aunque no se lo crean, es la antipartícula del antineutrón, aunque tenga la misma carga. Tienen otros números que son diferentes. Seguimos avanzando y ya por fin tenemos un universo de 1 segundo de edad. Y en este momento ya la temperatura es lo suficientemente baja como para que los neutrinos, que hasta entonces habían interaccionado con el resto de la materia, es como si se quitaran la careta y en adelante caminaron por el mundo sin ser vistos. Fueron capaces de atravesar la materia, como ahora que del Sol nos están atravesando continuamente millones de neutrinos. También ocurrió algo muy importante en este momento, y fue que comenzó la Primera Guerra Universal. La más cruenta que conociera el universo. ¿Cómo fue esta guerra? Bueno, pues por un lado, en esta esquina del cuadrilátero, tenemos a la materia. Tenemos a protones, tenemos a neutrones, tenemos a electrones. Por el otro lado tenemos antimateria. Y Round one, fight. los ponemos a luchar. Bien.
Esta guerra duró 10 larguísimos segundos. Las tropas se lanzaban unas contra otras y se aniquilaban en medio de estallidos de rayos gamma. Al final, 10 segundos después, toda la materia fue aniquilada. Y no quedó nada. ¿Por qué? ¿Por qué quedó algo de materia? Bueno, pues porque debido a una inhomogeneidad previa, se había creado, seguramente, no sabemos exactamente, no lo sabemos con certeza, pero se había creado una cantidad de materia, un poquitín más de materia que de antimateria. Y eso fue lo que quedó y lo que forma la materia que conocemos en el universo hoy en día. Pero sigamos adelante. Ya tenemos un universo de 3 minutos de edad. Y la temperatura ya es un poco más como de andar por casa, ¿no? Como de solamente 100 millones de grados. Aquí, en este momento, la fuerza nuclear fuerte, que había creado los protones y los neutrones, pues dice, bueno, vamos a asociarlos. Y entonces asocia a los protones y los neutrones en núcleos atómicos. Un protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno, el más sencillo, y dos protones y dos neutrones, el núcleo del átomo de helio. En esta época se crearon, casi todo se convirtió, o sea, se asoció en átomos de hidrógeno y de helio, prácticamente todo. 75% de hidrógeno, 25% de helio, y unas cantidades insignificantes de elementos más pesados. Y ya es cuando llegamos a la diapositiva anterior, que 380.000 años. En 380.000 años es cuando por fin la casa electromaglánister decide hacer algo útil y usa sus propiedades de atracción y repulsión para atrapar a los átomos, a los electrones alrededor de los núcleos. Esto es simplemente porque la temperatura ya era de unos 3.000 grados, 3.000 Kelvin, 2.700 grados centígrados, más o menos, y los electrones dejaron de moverse a velocidades relativistas, ahí estaban como locos ahí, dejaron de moverse así y los núcleos pudieron capturarlos a su alrededor. Se crearon así los átomos que conocemos de hidrógeno y de helio y algunos de unos elementos más pesados, muy poquitos. Y este momento es muy importante, porque en el momento que los electrones dejan de estar por allí y se van a su casa, con su familia, con su átomo, en ese momento el abuelo de antes, ¿no?, que lo tenemos ahí, levanta la cabeza, estaba así el pobre, levanta la cabeza y ve que todo el mundo se ha ido a su casa. Y entonces en ese momento es capaz de seguir recto en el camino en el que estuviera yendo. Y en ese momento de ese momento es la fotografía más antigua que tenemos del universo. El momento en el que el universo se volvió transparente a la luz, a la radiación. Esto es una panorámica de todo el cielo llamada el fondo cósmico de microondas, que es la primera fotografía. Sin embargo, el universo fue durante mucho tiempo un sitio oscuro, la edad oscura, que se conoce, tampoco se sabe gran cosa sobre la edad oscura, pero durante millones de años no hubo estructuras grandes que produjeran luz, aparte de los átomos, porque por estar a la temperatura que estaba. La temperatura ya era de unos 300 Kelvin aquí, es decir, aproximadamente la temperatura de esta habitación. Pero todavía tuvo que pasar más tiempo, tuvieron que pasar cientos de millones de años, para que la temperatura ya fuera, cuando ya la temperatura era de 30 Kelvin sobre el cero absoluto, muy baja, aquí ya empezó a haber moléculas. Los átomos de hidrógeno se enlazaron con otros átomos de hidrógeno y formaron moléculas. Y también estaba el helio por ahí, entonces había nubes moleculares, nacidas también pues, de las inhomogeneidades que había previamente, y de modo que había en algunos sitios grumos. Ah, mire, perdone. Sí, pase por aquí. Es que, mire, es que ya sé que le dije que viniera, pero es que apenas se han formado núcleos de elementos pesados y el polvo no hay prácticamente nada. Apenas hay, es que ya lo siento. Es que mire, es que casi todo hidrógeno y helio. Vuelva, mire, se me ocurre una cosa. Las estrellas, seguro que las estrellas, después de las primeras estrellas, seguro que esto está lleno de polvo. Ahora mismo está mucho más desordenado que sucio. Lo de los elementos pesados me lo explicas después. Bueno,
como iba diciendo, en este momento entra en juego la gravedad. La gravedad, en virtud de la gravedad, los grumos más pesados, con más masa, atraen a otros grumos y entonces van creando una nube de átomos, de moléculas que se rompen luego en átomos, y que en cuyo núcleo se alcanza las temperaturas y presiones suficientes para encender las primeras estrellas. Hornos descomunales donde se formaron los elementos químicos que componen todo cuanto nos rodea, incluidos nuestros propios cuerpos. Las estrellas, que son, después de todo, islas de orden, dotadas de un orden, en un océano de caos. Quizá una pequeña victoria del orden en un viaje apasionante que pasará por nosotros y en el que lo mejor aún está por llegar. Muchas gracias.